Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos de este día 17 de abril de 2012. La dividiré en dos bloques. El primero será la valoración de los no acuerdos de gobierno presentados por el portavoz Francesc Homs esta tarde. Y en segundo lugar, las propuestas políticas de Ciudadanos a lo largo de esta semana. Decíamos antes que este gobierno tiene una frenética actividad legislativa, es decir, no hace absolutamente nada. Siempre decimos, y hoy una vez más, una semana más, que este gobierno está instalado en la parálisis más absoluta. Repasar los acuerdos de gobierno es repasar los no acuerdos de gobierno, con lo cual evidenciamos una vez más la pérdida de rumbo de este gobierno. También evidenciamos, y especialmente a tenor de las declaraciones, de las intervenciones del señor Quico Homs, cómo en Cataluña vivimos el retorno a la versión catalana del peronismo, el viejo pujolismo, cuya evita contemporánea es el señor Artur Mas y su gobierno. Porque realmente de aquello que nos ha comentado el señor Quico Homs podemos destacar tres puntos, que no acuerdos de gobierno, sino tres posturas, tres propuestas de este gobierno. En primer lugar, una delirante, por la confusión que significa a nivel de la teoría política básica, ¿no? Es decir, este gobierno, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que no de CiU, el gobierno de la Generalitat, hay que empezar a hablar como en Barrio Sésamo, el gobierno de la Generalitat de Cataluña dice que presentará recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral si las enmiendas de Convergencia y Unión no son aceptadas durante el trámite parlamentario. Repito, el gobierno de la Generalitat pondrá un recurso de inconstitucionalidad si las enmiendas de Convergencia y Unión, que es un grupo político, no son aceptadas por el gobierno. Yo supongo que este gobierno deberá presentar un recurso de inconstitucionalidad si estima el gobierno que el decreto resultante invade competencias o invade derechos fundamentales, pero no porque no sean aceptadas las enmiendas de un grupo parlamentario, sino porque el resultado, con aceptación o no de las enmiendas de Convergencia, porque podía perfectamente aceptarse enmiendas de otro grupo, fuese conveniente a los intereses del gobierno de la Generalitat. Primer capítulo de la serie de hoy de Barrio Sésamo político para este gobierno. El segundo, y el más también delirante o frenopático. Este gobierno anuncia públicamente, el señor Quico Homs anuncia públicamente que va a incumplir los acuerdos políticos adoptados en sede parlamentaria. Es decir, el señor Quico Homs dice que el gobierno de Artur Mas, es decir, el gobierno de la Generalitat, es decir, el Ejecutivo, va a incumplir las propuestas de resolución, las mociones aprobadas en el Pleno del Parlamento de Cataluña, la semana pasada en el Pleno sobre los recortes. Claro, esto dicho así en boca de Quico Homs, pues no suena muy serio, porque claro, ya sabemos todos Quico Homs y su visión deformada de lo que es una democracia. Pero claro, dice Quico Homs que no se puede hacer pasar bou por bestia grosa. Claro, pero no se puede hacer pasar un régimen totalitario por una democracia. Porque en las democracias el poder ejecutivo cumple los acuerdos del poder legislativo. Eso es una democracia occidental, no en una democracia sudamericana tipo Argentina o ecuatorial, tipo Guinea Ecuatorial, sino una democracia occidental. El Ejecutivo cumple los acuerdos, las propuestas del poder legislativo. Es decir, en un país democrático serio, que obviamente no es Cataluña bajo el gobierno de Convergencia, un gobierno no valora, un gobierno cumple. Un gobierno no valora las sentencias judiciales, las cumple. Un gobierno no valora los acuerdos parlamentarios, los cumple. En un país democrático serio, un portavoz de un gobierno serio no dice que va a incumplir aquello que el Parlamento mandata, porque esta afirmación descarada pone en cuestión el principio básico de nuestra democracia parlamentaria y pone en cuestión la democracia. Las palabras de Quico Homs son paradigmáticas
de una forma de entender la democracia anclada en este gobierno. Un gobierno que ha hecho del populismo, del neoperonismo nacionalista catalán, una forma de entender cómo gobernar y cómo dirigir una comunidad autónoma como la catalana. Porque claro, los argumentos también entran dentro del calificativo de delirantes, ¿no? Es decir, este gobierno no va a obedecer al Parlamento, con palabras del señor Quico Homs, porque, según unas valoraciones que supongo que el señor Quico Homs, aparte de a los periodistas, tendrá bien entregar a los representantes del conjunto de ciudadanos de Cataluña, estima el coste de las propuestas adoptadas en el anterior pleno en 1.477 millones de euros. Y según las palabras del señor Quico Homs, esto es imposible de cumplir. No, lo que es imposible de cumplir es eludir la responsabilidad de un gobierno en priorizar el gasto público. Si este gobierno quisiera obtener recursos para cumplir aquello que el Parlamento, es decir, aquello que democráticamente deciden los representantes del pueblo de Cataluña, que no es Convergencia y Unión en exclusiva, que son la mayoría de representantes políticos en este Parlamento, lección número 3 del barrio Sésamo de teoría política al señor Homs y al gobierno de Artur Mas. Los catalanes están representados por sus representantes en el Parlamento y este Parlamento es soberano para adoptar decisiones que mandate políticamente un gobierno y que ese gobierno debe obligatoriamente cumplir. Si quiere obtener estos recursos, puede hacer caso a aquello que en este pleno de recortes algunos partidos proponíamos. En primer lugar, que supriman los consejos comarcales. Más de 600 millones de euros. Más de 600 millones de euros. En segundo lugar, que suprima todo el entramado de política lingüística que solo sirve para alimentar el entramado clientelar separatista en Cataluña con un importe de más de 190 millones de euros, que recupere el último tramo del impuesto de sucesiones para las grandes fortunas, por lo cual este gobierno ha dejado de ingresar cerca de 400 millones de euros. A mí ya me salen las cuentas. Y eso significaría poder reabrir los CAPs y las escuelas y prestar la atención sanitaria como el Parlamento obliga y recuperar la sexta hora. Luego, imposible, como decía Napoleón, es el adjetivo de los imbéciles. Eso decía Napoleón, no lo digo yo. Entonces, lo imposible es posible. Lo imposible es posible si la prioridad política así lo determina. No nos pueden hacer pasar bou per bestia grosa, porque aquí la única bestia grosa es aquel que incumple un mandato parlamentario, vulnerando el principio de legalidad. Porque si hoy estamos valorando negativamente aquello que ha significado la vulneración del principio de seguridad jurídica por parte de un gobierno como el argentino, que pone en cuestión el principio, repito, de seguridad jurídica para las inversiones, en este caso de Repsol YPF en Argentina, un gobierno que no obedece al Parlamento pone en riesgo la seguridad democrática, las garantías democráticas. Un gobierno que incumple el mandato de un Parlamento pone en riesgo la democracia, incorpora un elemento de inseguridad democrática a nuestra comunidad y a nuestro país. Una situación absolutamente intolerable en una democracia. Un gobierno no puede establecer mecanismos de discrecionalidad a la hora de cumplir las leyes ni de ejecutar los mandatos parlamentarios. Este es un principio básico en democracia y este gobierno los incumple por partida doble. Incumple las sentencias del Tribunal Constitucional, incumple las sentencias del Tribunal Supremo, incumple las sentencias de los órganos judiciales e incumple los mandatos y los acuerdos parlamentarios. Si este gobierno renuncia a cumplir sus obligaciones, renuncia a cumplir la ley, renuncia a cumplir los acuerdos parlamentarios, es un gobierno ilegítimo. En cualquier clase de teoría política, probablemente no haya un ejemplo más claro de vulneración de los principios democráticos. Yo le quiero recordar al señor Quico Homs que no vivimos en la antigua Roma y que aquí nadie ha nombrado un dictador que pueda poner en suspenso la legalidad. Aquí la legalidad, teóricamente, sigue vigente y su gobierno y el presidente Artur Mas está en la obligación de cumplirla.
y si no la cumple y no la quiere cumplir, que dimita. Si este gobierno no está dispuesto a cumplir los acuerdos parlamentarios, los mandatos parlamentarios, ni las leyes ni las sentencias, que dimita y proponga elecciones anticipadas. También queríamos hacer una breve valoración de esta primera reunión del presidente Artur Mas, en lo que en principio, tampoco queda demasiado claro, será una ronda de encuentros con los representantes de los grupos políticos de esta Cámara. Curiosamente, y más curiosamente después de escuchar los argumentos del portavoz señor Homs, este presidente ha también empezado a vulnerar un principio básico, que es el de la corrección parlamentaria. Ese, quizás norma no escrita, dice que la primera reunión se tiene que tener con el principal grupo de la oposición y no con la tercera o la cuarta fuerza política del Parlamento, por mucho que en su geometría o Kama Sutra variable pueda haber entendido que los próximos parteners en las posturas a adoptar políticamente en el Pleno sea Esquerra Republicana. Parece que la cortesía parlamentaria y la cortesía democrática hubiera obligado a este presidente a tener una primera reunión, en este caso con el señor Nadal, y después, de una forma de mayor a menor, con el resto de representantes de las formaciones políticas. No ha sido así, evidentemente, esto es una señal, es una visualización de un preacuerdo que probablemente lleve, cuando el debate peronista, el debate pujolista del modelo de financiación se ha debatido en el Parlamento de Cataluña, a empezar a construir una entesa separatista o un frente independentista en el Parlamento de Cataluña. Supongo que es la primera escenificación del teatro de la política que ya vivimos en su momento con el Partido Popular y que ahora se empieza a construir y a vivir con Esquerra Republicana de Cataluña. Pero de cualquier manera, yo siempre digo que en la política las formas son relevantes y la cortesía parlamentaria y el simplemente tener un mínimo de educación política, pues debería uno modular sus decisiones más allá de la búsqueda esta de una escenificación de un nuevo acuerdo, de esta nueva entesa separatista en el Parlamento de Cataluña. Yo lo único que espero es que este grupo parlamentario, Ciudadanos, también sea llamado a consultas por este presidente, no haga como hace, por ejemplo, su consellera, que en aquello que no le interesa no invita a esta fuerza política y que por cortesía parlamentaria, por cortesía política, no hacia este grupo, sino hacia los votantes que le dieron su apoyo, los tenga en cuenta en esta rueda un poco extraña, oblonga, de contactos con el resto de fuerzas políticas. En fin. Después, a nivel de las propuestas de Ciudadanos durante esta semana a nivel parlamentario, en primer lugar queríamos hacer público que Ciudadanos se había llevado a la Junta de Portavoces, se llevó esta mañana a la Junta de Portavoces una propuesta de resolución para que este Parlamento mostrase su apoyo al mantenimiento de la Academia Militar de Suboficiales en Talar. Queríamos que fuera un apoyo unánime del conjunto de fuerzas políticas, como así había sido tanto en el Ayuntamiento de Tremp como en la propia provincia de Lleida. Desgraciadamente no ha sido así. La propuesta de Ciudadanos para el mantenimiento de la actividad en la Academia Militar de Suboficiales del Ejército en Talar no ha podido contar con el apoyo ni de Convergencia y Unión, ni de Esquerra Republicana de Cataluña, ni de Solidaritat per la Independencia. Queremos desde aquí manifestar nuestra sorpresa y también nuestra decepción, porque una propuesta que es requerida por el territorio, que es requerida por la provincia de Lleida, especialmente por la comarca de Pallars Jussá, que recordemos, la actividad de esta Academia de Suboficiales significa el 59% de la actividad económica de la comarca y puede llevar a una verdadera situación límite y dramática a la actividad económica de esta comarca, no haya merecido el apoyo ni de Convergencia Unión, ni de Esquerra Republicana, ni de Solidaritat Catalana por la Independencia. Sin embargo, Ciudadanos seguirá luchando para que desde el Parlamento de Cataluña se muestre ese apoyo
a la permanencia de dicha academia de suboficiales. Repito, es una cuestión de vital importancia para la comarca del Pallars Jussá, pero también para toda la provincia de Lleida e indirectamente también para el conjunto de nuestra comunidad. También quería anunciar que Ciudadanos ha pedido una vez más la revisión a la baja y la supresión de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat. Es una situación económica insostenible para esta comunidad seguir manteniendo una especie de, bueno, de casa real bis, ¿no? Es aquellos que viven como el rey, pero de momento sin ir a cazar a Botswana, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Pedimos que reciban la pensión que les corresponde, una pensión normal y corriente, que se les retiren todas las prebendas como expresidentes y que simple y llanamente pues tengan una gratificación del pueblo de Cataluña por haber prestado sus servicios al conjunto de la comunidad, pero sin que ello signifique doblar, triplicar o cuadruplicar las oficinas del presidente de la Generalitat. Recuerdo, son expresidentes, por lo tanto ya no lo son, y por lo tanto, más allá de seguir gratificando sus trabajos prestados, no tenemos por qué seguir soportando al conjunto de catalanes el coste de mantenimiento de estas oficinas presidenciales paralelas. Después también queremos anunciar que Ciutadans va a pedir, en la Comisión de Economía de mañana, la comparecencia del presidente de Catalunya Caixa, del señor Adolf Tudó, para que dé explicaciones por la situación económica que ha llevado o que llevó en su momento la intervención del Banco de España, la nacionalización prácticamente, bueno, la nacionalización de hecho de Catalunya Caixa. Y queremos que venga especialmente para que, entre otras cosas, pues le gane parte de su sueldo, ¿no? Recordemos que el señor Adolf Tudó sigue teniendo un sueldo de 800.000 euros al año y que tiene un contrato blindado firmado por el señor Narcís Serra, que en el momento que abandone su cargo, voluntaria o involuntariamente, recibirá aproximadamente 8 millones de euros de indemnización. Por lo tanto, sería bueno que, ya que fue tan ágil a la hora de blindar su puesto, de que el señor Narcís Serra y su antecesor, el señor Serra Moneda, fueron tan generosos a la hora de blindarle su futuro, sería bueno que, ya que lo tiene blindado, venga a este Parlamento a dar explicaciones de cómo es posible que su entidad perdiese el último año cerca de 1.300 millones de euros y que tanto el señor Antoni Serra Moneda como el señor Narcís Serra llevasen por sus decisiones estratégicas de inversión de una entidad sin ánimo de lucro, como recuerdo es una caja, a llevarla prácticamente a una situación de quiebra. Sería bueno que de una vez por todas, y quiero decirlo con esta contundencia porque ya vinieron, en principio ya habían sido convocados, y recuerdo a ustedes que hace unos meses, responsables de las entidades financieras de las cajas de ahorro catalanas a dar explicaciones de la situación que se empezaba a vislumbrar, ¿no?, en los procesos de fusión y la posible intervención del FROP. Bueno, recordemos que enviaron cargos intermedios de tercera, cuarta y quinta fila, hurtando el debate parlamentario y ninguneando este Parlamento. Entonces, nosotros mañana volveremos a exigir la presencia en este Parlamento del presidente de Catalunya Caixa. Pedimos también en su momento la del UNIM. La mantendremos, aunque sabemos que UNIM ya pertenece al BBVA y, por lo tanto, seguramente ya ha conseguido alguien salirse de rositas sin dar explicaciones a este Parlamento. Pero bueno, de momento, como hasta junio o julio parece que Catalunya Caixa no va a ser adjudicada, pedimos la comparecencia del señor Adolf Tudó. También volveremos a insistir con el caso de Spanair, pedimos una serie de comparecencias para que expliquen la quiebra de esta empresa que significó al conjunto de las arcas públicas de los catalanes, los recursos de los catalanes, más de 200 millones de euros, más de 135 millones de euros de inversión directa de la Generalitat de Cataluña tirados a la basura y quemados en una decisión empresarial absolutamente catastrófica. Nuevamente, el acuerdo de convergencia del PSC para taparse sus vergüenzas a la hora de, tanto de la corrupción como de decisiones políticas erróneas, sirvió para eludir el debate en el Parlamento de Cataluña. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la Comisión de Economía para que diferentes responsables, afectados directos de la quiebra de Spanair, vengan a intentar dar aquella luz que este Gobierno niega al conjunto de representantes públicos y directamente, y a través de ellos, al conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Y finalmente, simplemente quiero recordarles que este sábado, el día 21, a las 11 de la mañana, Ciutadans ha convocado un acto unitario que cuenta con la participación y el soporte de numerosas asociaciones de Cataluña, entre ellas Ahora Socialista, Conveniencia Cívica Catalana, la Asociación por la Tolerancia, entre otras muchas. Un acto para seguir defendiendo, para no dar ningún paso atrás en una de las demandas de nuestro partido, es que una Cataluña bilingüe tiene que tener una educación bilingüe. Esperamos que
el acto sea un auténtico éxito y que visibilice la cantidad de apoyo político y ciudadano que tiene una petición muy básica, que es que el conjunto de alumnos de nuestro sistema educativo reciba la misma educación que reciben aquellos que se pueden pagar una escuela privada de calidad. Es decir, que el conjunto de ciudadanos, el conjunto de alumnos de la escuela pública pueda tener la misma educación que el señor Artur Mas o que el señor Montilla decidió para sus hijos, que es la mejor formación como garantía de igualdad de oportunidades ante un futuro laboral. Con esto damos por finalizar la de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Sí, ¿cómo valoráis desde Ciutadans, com valoreu des de Ciutadans la nacionalització d'YPF i la reacció del govern espanyol davant de tot plat? Sí, pues evidentemente la valoración no puede ser más que una valoración pues muy preocupados por la situación. Se evidencia su preocupación por lo que significa una auténtica incautación, un robo y una vulneración de principios básicos como el de la seguridad jurídica de las inversiones en países democráticos. El gobierno de la señora Kirchner ha vuelto pues, bueno, al viejo estilo político que nunca abandonó Argentina, que es el populismo de corte nacionalista, que le sirve para ocultar su mala gestión económica del país, con independencia de sus porcentajes de crecimiento, pero los indicadores económicos en Argentina no son precisamente buenos, ni el incremento de los porcentajes de pobreza van en la dirección del crecimiento argentino, que está evidentemente disociando, creando una sociedad dual, la propia Argentina, y la forma que tiene y que ha tenido el peronismo históricamente, y también ahora Kirchner, la Kirchner en versión femenina, para dar respuesta y desviar la atención de las preocupaciones sociales, es utilizar el populismo nacionalista. Empezó con el tema de las Malvinas y ha continuado con el tema de Repsol y YPF, aunque evidentemente el tema de Repsol y YPF tiene un recorrido mucho más largo y entra dentro más de la intrapolítica y de la vinculación entre los sectores económicos y políticos prácticamente indisociables en Argentina. Yo, de todas maneras, y como recomendación al Gobierno de España, yo creo que sería bueno que abandonase la política de testosterona y hiciese política inteligente. Hiciese política inteligente, intentase recabar apoyos, que parece que así, tanto el señor Durão Barroso como el resto de miembros de la Unión Europea parece que están prestando, pero que estos sean firmes y continuados en el tiempo. Porque realmente algo que afecte a una empresa española afecta a una empresa europea, y los intereses económicos españoles son los intereses económicos europeos. Y la inseguridad jurídica que vive ahora mismo una empresa española la puede vivir en cualquier momento una empresa del resto de los países de la Unión. Por lo tanto, si defendemos a la Unión Europea como actor internacional en un mundo globalizado, es importante que el Gobierno español trabaje activamente para que la respuesta no sea unilateral por parte del Gobierno de España, sino coordinada con el resto de miembros de la Unión, así como con otros países posiblemente implicados, como Estados Unidos sin duda, como otros países que tienen importantes inversiones en Argentina y en cualquier otro país. La reacción del gobierno argentino, desde luego, es un mal precedente y una nula respuesta, una respuesta tibia ante lo que sin duda es un robo institucional, pero un robo por parte de un gobierno democrático. Los países occidentales deben actuar con contundencia. Yo creo que, en primer lugar, una expulsión preventiva del G20 de Argentina sería imprescindible, y de una forma coordinada desde la Unión Europea levantar barreras arancelarias sobre algunos de los productos principales en la exportación argentina. No quiero descubrir nada con la soja o la carne y con algunos derivados del sector agropecuario, pues podría ser una buena medida de fuerza para empezar a negociar un proceso que judicialmente, desde luego, será largo y muy costoso. Pero sobre todo nos preocupa en qué situación puede quedar Repsol como empresa española, una empresa que desde luego tiene participación muy importante de una entidad como la Caixa, y cuya valoración en bolsa y la pérdida de valor de sus activos puede significar un impacto muy severo también a la economía española. Recordemos que prácticamente la mitad de los ingresos o los beneficios de Repsol y YPF venían derivados de la actividad de YPF. Por lo tanto, ese será también un nuevo golpe, un golpe muy severo a las arcas también de la hacienda pública española. Por lo tanto, yo creo que por una vez sería bueno que nadie quisiera aprovechar la coyuntura para, en este caso, criticar al gobierno. También las palabras del señor Homs no me han parecido las mejores, desgraciadamente.
Ya sabemos que aquí hay algunos que piensan que ellos siempre lo harían mejor hasta que tienen la competencia y siempre lo hacen peor. Es decir, o deja de ser noticia. Estoy convencido que García Homs no lo haría mejor que el ministro de Asuntos Exteriores, y menos con la testiculina que habitualmente utiliza. O sea, que yo digo siempre, menos testosterona, más contundencia, más inteligencia, más coordinación y una actitud de unidad por parte de las fuerzas políticas y de los sectores industriales, económicos de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea para hacer frente a lo que sin duda es un reto y una amenaza a un principio básico como es la seguridad jurídica de las inversiones. ¿Un apunte más? No. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.